Imagínate por un momento que cada bocado que das pudiera determinar tu relación con lo divino. Suena extremo, ¿verdad? Pues durante miles de años, esta realidad ha marcado la vida de millones de personas. En las tierras bíblicas, el acto de alimentarse trascendía lo físico, convirtiéndose en una declaración espiritual que separaba lo sagrado de lo profano. ¿Sabías que en la actualidad existen cristianos que jamás han probado el cerdo porque consideran que viola las leyes bíblicas? Mientras que otros disfrutan libremente de una costilla de cochino los domingos después del culto, convencidos de que Cristo los liberó de tales restricciones. Esta división no es nueva. Ha existido durante 2000 años y ha causado rupturas en familias, divisiones en iglesias y debates teológicos que continúan ardiendo hasta el día de hoy. Pero aquí está lo fascinante. Ambos bandos citan las mismas escrituras para defender posiciones completamente opuestas. ¿Cómo es esto posible? ¿Existe realmente una respuesta bíblica definitiva o estamos condenados a permanecer divididos para siempre? El pueblo hebreo recibió instrucciones precisas sobre qué animales podían llevar a sus bocas y cuáles debían rechazar categóricamente. Entre todas estas prohibiciones, una destacaba con particular firmeza. Jamás debían probar la carne del cochino, considerada abominable ante los ojos del Altísimo. Durante siglos, esta prohibición se mantuvo inquebrantable. Los judíos preferían morir antes que contaminar sus labios con la carne prohibida. Historias heroicas relatan cómo mártires judíos fueron torturados y ejecutados por negarse a comer cerdo cuando sus perseguidores intentaban forzarlos a violar sus convicciones religiosas. Pero entonces apareció un rabino de Nazaret que revolucionaría todo. Jesús no solo desafió las interpretaciones religiosas de su época, sino que redefinió completamente el concepto de pureza espiritual. Sus palabras cortaron como espada de doble filo a través de siglos de tradición, abriendo interrogantes que sus seguidores tendrían que resolver. ¿Pero realmente Jesús cambió las leyes alimentarias? ¿O hay algo mucho más profundo aconteciendo en sus enseñanzas? ¿Y qué hay de sus apóstoles? ¿Continuaron observando las restricciones dietéticas después de la resurrección o adoptaron una libertad total? Los apóstoles se enfrentaron a un dilema monumental. ¿Cómo aplicar las enseñanzas del Maestro en un mundo donde judíos y gentiles se encontraban por primera vez bajo una misma fe? ¿Qué significaba realmente la libertad en Cristo cuando se trataba de los alimentos que consumían? Esta controversia generó debates que aún hoy dividen congregaciones enteras. Algunos sostienen firmemente las restricciones del antiguo pacto, argumentando que Dios no cambia y sus leyes son eternas. Otros proclaman una libertad total en Cristo, insistiendo en que las restricciones ceremoniales fueron clavadas en la cruz junto con nuestros pecados. Pero existe un tercer grupo que navega en aguas intermedias, sugiriendo que aunque tenemos libertad técnica para comer de todo, debemos considerar la sabiduría práctica de las restricciones bíblicas para nuestra salud y testimonio. En los próximos minutos desentrañaremos esta fascinante historia que va desde las áridas montañas del Sinaí hasta las bulliciosas calles de Corinto. Exploraremos visiones místicas, confrontaciones teológicas y revelaciones que cambiaron el curso de la historia cristiana. Analizaremos cada texto controversial, examinaremos el contexto histórico y desenterraremos verdades que han sido mal interpretadas durante siglos. Al final, tendrás las herramientas necesarias para formar tu propia convicción bíblica sobre este tema que ha generado tanta controversia. No te diremos qué pensar, pero te equiparemos con el conocimiento para discernir la verdad por ti mismo. Prepárate porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías saber sobre la fe, la libertad y la obediencia. Algunos de estos hallazgos podrían incomodarte, otros podrían liberarte.
pero todos te acercarán más a la verdad bíblica. Comenzamos nuestra travesía en las montañas humeantes del Sinaí. Retrocedamos en el tiempo hasta un momento épico en la historia humana. Una multitud inmensa acaba de escapar de la esclavitud egipcia y se encuentra al pie de una montaña humeante. Allí, entre truenos y relámpagos, el creador del universo está a punto de revelar un código de vida que definirá la identidad de una nación entera. Pero antes de sumergirnos en estas leyes alimentarias, necesitamos entender el contexto. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una civilización que adoraba a animales como dioses. Los egipcios veneraban toros, gatos, cocodrilos y sí, también cerdos en ciertas regiones. Imagínate la confusión mental. ¿Cómo distinguir entre lo que es alimento y lo que es deidad? Dios estaba creando una nueva identidad nacional, una cultura completamente diferente a todo lo que existía en el mundo antiguo. No se trataba simplemente de reglas alimentarias, se trataba de forjar una mentalidad, una cosmovisión, una forma de vida que los separaría radicalmente de las naciones paganas circundantes. Este no fue un simple conjunto de sugerencias dietéticas, fue un manual divino que distinguiría a los israelitas de todas las demás civilizaciones del planeta. Cada comida se convertiría en un acto de adoración, cada rechazo de ciertos alimentos en una declaración de lealtad al Dios verdadero. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los textos sagrados son cristalinos en su mandato. En cuanto al cochino, aunque posea pezuñas partidas, no mastica el bolo alimenticio. Por tanto, es detestable para vosotros. Jamás gustéis su carne ni toquéis sus restos mortales. Son abominación para vuestro pueblo. Pero aquí surge la primera pregunta fascinante. ¿Por qué específicamente estos criterios? ¿Por qué rumiar y tener pezuñas divididas? Algunos eruditos sugieren que estos requisitos apuntaban hacia características espirituales más profundas. Rumiar simboliza meditar, reflexionar, masticar la palabra de Dios repetidamente. Las pezuñas divididas representan caminar con pasos firmes, pero dividiendo correctamente entre lo sagrado y lo profano. Los animales puros, por tanto, se convertían en símbolos vivientes del carácter que Dios deseaba desarrollar en su pueblo. ¿Por qué esta prohibición tan específica contra los cerdos? Los animales aptos para el consumo debían cumplir dos requisitos inquebrantables: rumiar su alimento y poseer pezuñas divididas. Las vacas, ovejas y cabras cumplían perfectamente estos criterios, pero los cerdos, aunque tenían las pezuñas correctas, fallaban en el proceso de rumia. Sin embargo, esta clasificación iba mucho más allá de una simple categorización zoológica. Se trataba de un sistema completo conocido como kashrut, que establecía fronteras sagradas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo puro y lo contaminado. Pero la lista de animales prohibidos era extensa y fascinante. Además de los cerdos, se prohibían liebres, que aparentan rumiar pero no tienen pezuñas divididas, mariscos sin aletas ni escamas, langostas, cangrejos, ostras,
Aves rapaces y carroñeras, águilas, buitres, halcones e incluso insectos, excepto ciertos tipos de langostas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cada prohibición tenía su lógica. Los carroñeros se alimentaban de muerte y descomposición. Los depredadores vivían derramando sangre. Los mariscos sin escamas frecuentemente eran filtradores que acumulaban toxinas del agua. Pero recordemos, aunque hubiera beneficios prácticos, el propósito primario era espiritual. Estas regulaciones alimentarias cumplían propósitos múltiples y profundos. En primer lugar, funcionaban como un distintivo de santidad visible. Mientras las naciones paganas se deleitaban con banquetes que incluían toda clase de animales, los hebreos se abstenían conscientemente, demostrando su separación del mundo secular. Imagínate la escena: un comerciante israelita viajando por tierras extranjeras. Cuando le ofrecían comida, su rechazo cortés, pero firme de ciertos platos, inmediatamente lo identificaba como seguidor del Dios de Abraham. No necesitaba usar símbolos religiosos externos. Su dieta proclamaba su fe. La palabra hebrea kadosh encapsula este concepto de manera perfecta. No significa simplemente bueno o moral, sino apartado, diferente, único. Cada vez que un israelita rechazaba un plato de cerdo ofrecido por un vecino cananeo, estaba proclamando silenciosamente: "Yo pertenezco a un reino diferente". Pero hay una dimensión aún más fascinante en estas prohibiciones. Muchas de las criaturas declaradas inmundas jugaban papeles centrales en los cultos idólatras de las civilizaciones circundantes. Los cochinos eran especialmente valorados en los rituales dedicados a deidades paganas, donde su sangre se derramaba en altares blasfemos y su carne se consumía en ceremonias abominables. En la antigua Mesopotamia, los cerdos se sacrificaban a Tamuz, el dios de la fertilidad. En Grecia eran ofrecidos a Deméter, la diosa de la agricultura. Los cultos mistéricos utilizaban la carne de cerdo en iniciaciones secretas que frecuentemente involucraban prácticas inmorales. Al prohibir estos alimentos, el Altísimo no solo protegía la salud física de su pueblo, sino que los blindaba contra la contaminación espiritual. Era una barrera divina contra la seducción de los falsos dioses que prometían placer a cambio de lealtad. Consideremos también el aspecto psicológico y social. Estas leyes creaban una identidad grupal fuerte. Los israelitas no podían comer casualmente con gentiles, lo que los protegía de la asimilación cultural gradual. Cada comida reforzaba su identidad única y su dependencia de Yahvé. Los eruditos modernos también han identificado beneficios sanitarios evidentes en estas restricciones. Los cerdos, siendo omnívoros y carroñeros, frecuentemente portaban parásitos mortales como la triquinosis. En una era sin refrigeración ni conocimientos médicos avanzados, estas prohibiciones pudieron haber salvado innumerables vidas. La triquinosis, causada por gusanos parasitarios en la carne de cerdo mal cocida, puede causar síntomas devastadores: fiebre alta, dolores musculares intensos, hinchazón facial y, en casos severos, muerte. Sin microscopios ni termómetros para carne, ¿cómo podrían los antiguos israelitas detectar esta amenaza invisible? Similarmente, los mariscos sin escamas frecuentemente acumulan toxinas y bacterias peligrosas. En climas cálidos sin refrigeración, el consumo de ostras, almejas y cangrejos podía resultar letal. Las aves rapaces alimentándose de carroña podían transmitir enfermedades mortales.
No obstante, nunca debemos perder de vista el propósito primordial: forjar una nación santa, un pueblo apartado para cumplir los propósitos eternos del Creador. Cada bocado rechazado era un voto de confianza en la sabiduría divina, cada abstinencia una declaración de fe. Pero aquí emerge una pregunta crucial que ha perseguido a teólogos durante milenios. Si estas leyes eran tan importantes para Dios, ¿por qué no las dio desde el principio? Adán y Eva no tenían restricciones dietéticas. Noé recibió permiso para comer de todo animal limpio después del diluvio. Abraham comió con ángeles sin mencionar leyes alimentarias. ¿Fueron estas restricciones una concesión temporal debido a la debilidad espiritual de Israel? ¿O representaban un estándar eterno de santidad que se había revelado progresivamente? Así que aquí surge la pregunta crucial que ha dividido a teólogos durante siglos. ¿Fueron estas restricciones diseñadas para toda la eternidad o apuntaban hacia una realidad espiritual más grande que eventualmente se revelaría? Pero antes de descubrir cómo Jesús revolucionó todo este sistema, necesito contarte sobre un encuentro que cambiaría para siempre la comprensión judía de la pureza. Avancemos aproximadamente 1500 años en nuestra historia. Las colinas de Galilea se han convertido en el escenario de una revolución silenciosa, pero devastadora. Un joven carpintero convertido en rabino está desafiando sistemáticamente las interpretaciones religiosas que han gobernado al pueblo judío durante generaciones. Pero para entender completamente la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo, necesitamos sumergirnos en el mundo religioso de su época. Los fariseos no eran simplemente líderes religiosos, eran los guardianes obsesivos de la pureza ceremonial, hombres que habían convertido la obediencia a Dios en un espectáculo de performance religiosa. Habían desarrollado un sistema tan complejo de reglas y subreglas que la vida cotidiana se había vuelto una carga insoportable para el pueblo común. No bastaba con evitar cerdos y mariscos. Ahora existían regulaciones específicas sobre qué utensilios usar, cómo lavarlos, en qué orden consumir los alimentos e incluso qué oraciones recitar antes, durante y después de cada bocado. Los fariseos enseñaban que tocar a un gentil te contaminaba por una semana. Comprar comida en el mercado requería rituales de purificación elaborados. Incluso la sombra de un gentil cayendo sobre tu comida podía renderla ceremonialmente inmunda. Habían transformado la religión en una prisión de paranoia espiritual. Imagínate vivir bajo tal opresión. Cada decisión alimentaria se convertía en un campo minado de posible contaminación ceremonial. Las familias gastaban fortunas en utensilios puros y rituales de purificación. Los pobres, incapaces de costear tales lujos, eran automáticamente considerados espiritualmente inferiores. Es, en este contexto asfixiante, que Jesús pronuncia sus palabras más revolucionarias sobre la comida y la pureza. Pero aquí encontramos una de las controversias más explosivas registradas en los Evangelios. Un texto que ha sido citado, debatido y malinterpretado más que casi cualquier otro en relación con las leyes alimentarias. Marcos registra estas palabras revolucionarias. ¿Acaso no comprendéis que ninguna sustancia que penetre en el ser humano desde el exterior tiene poder para contaminarlo espiritualmente? Porque no se dirige hacia su corazón, sino hacia su estómago, y posteriormente es expulsada del organismo. El escritor añade esta interpretación devastadora. Con estas palabras, Jesús declaró puros todos los alimentos. Momento. Antes de que saques conclusiones apresuradas, debemos excavar más profundo en esta narrativa, porque lo que realmente sucedió en esta confrontación podría sorprenderte completamente. La escena se desarrolla cuando los líderes religiosos atacan ferozmente a los discípulos de Jesús, pero no los acusan de devorar cochinos o mariscos prohibidos.
El conflicto gira en torno a algo aparentemente trivial: no lavarse las manos según los rituales tradicionales antes de las comidas. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la situación? Aquí están los supuestos guardianes de la ley de Dios, ignorando completamente los mandamientos centrales sobre amor, justicia y misericordia, mientras se obsesionan con detalles ceremoniosos sobre lavado de manos que ni siquiera aparecen en las Escrituras. Estos no eran procedimientos higiénicos ordinarios. Los fariseos habían desarrollado un sistema elaboradísimo de purificación ceremonial que incluía secuencias específicas de lavado, tipos de recipientes utilizados y palabras recitadas durante el proceso. Para ellos, omitir estos rituales equivalía a contaminación espiritual automática. El ritual del lavado de manos se había vuelto una ciencia compleja. Primero, debías verter agua de una vasija especial sobre las manos, manteniendo los dedos apuntando hacia arriba. Luego, frotabas una mano contra la otra. Después, vertías agua nuevamente, esta vez con los dedos apuntando hacia abajo. Cada paso tenía que ejecutarse en el orden exacto con la cantidad precisa de agua, o todo el ritual se invalidaba. Pero aquí está lo perturbador. Mientras se obsesionaban con estos detalles superficiales, muchos de estos mismos líderes explotaban a las viudas, robaban de los pobres y corrompían la justicia. Su religión se había convertido en teatro, no en transformación genuina del corazón. Jesús responde con una denuncia demoledora que corta hasta la médula del problema. Isaías profetizó correctamente sobre vosotros, hipócritas, cuando escribió: «Este pueblo me venera con palabras dulces, pero sus corazones permanecen distantes de mí. Su adoración resulta vacía porque enseñan como doctrinas divinas meros preceptos humanos». ¿Captaste la acusación devastadora? Jesús no está aboliendo las leyes divinas sobre alimentos, está exponiendo cómo los líderes religiosos han torcido el propósito original de la pureza, convirtiendo la religión en un espectáculo de performance externa mientras ignoran la condición del alma. Entonces pronuncia esas palabras que harían temblar los fundamentos del judaísmo tradicional. Escuchadme todos y comprended esto. Ningún elemento externo que ingrese en una persona puede contaminarla espiritualmente. Por el contrario, lo que brota del interior del ser humano es lo que realmente lo contamina. Imagínate el shock en los rostros de sus oyentes. Durante siglos, la pureza se había definido por evitar contacto con cosas, personas y lugares impuros. Pero Jesús está volcando completamente esta comprensión, enseñando que la contaminación espiritual se origina en el corazón humano corrupto, no en el menú de la cena. Los discípulos, todavía confundidos por esta enseñanza radical, le piden explicación en privado. Su respuesta es aún más devastadora para el sistema religioso establecido. Cuando examinas cuidadosamente el contexto, descubres algo fascinante. Jesús no está discutiendo específicamente sobre cerdos, mariscos o cualquier animal prohibido por la ley mosaica. Está destrozando la idea de que ceremonias externas pueden alterar tu condición espiritual ante Dios. Para clarificar su punto, Jesús continúa: lo que contamina al ser humano son las cosas que emergen de su interior, desde su corazón corrompido: pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnias, soberbia e insensatez. Todas estas abominaciones brotan desde adentro y contaminan genuinamente a la persona. ¡Qué lista más devastadora! Jesús está diciendo que puedes lavarte las manos con la técnica perfecta, evitar todos los alimentos prohibidos y cumplir cada ritual ceremonial. Pero si tu corazón alberga odio, lujuria, avaricia o engaño, estás espiritualmente contaminado ante Dios.
Los fariseos se obsesionaban con las apariencias externas, pero Jesús estaba señalando hacia la raíz del problema humano. Corazones rebeldes que necesitan transformación divina, no simplemente conformidad a reglas externas. Entonces, la pregunta permanece: ¿eliminó Jesús las leyes dietéticas aquí o estaba revelando una realidad espiritual más profunda sobre la naturaleza de la verdadera santidad? Las propias palabras de Jesús responden esta interrogante. No imaginéis que he venido para anular la ley o las profecías. No vine para destruirlas, sino para darles cumplimiento completo. Jesús no canceló la Torá, cumplió sus requisitos justos y demostró su significado supremo: transformación de corazones, no meramente modificación de comportamiento externo. Pero aquí surge una pregunta fascinante que pocos consideran. Si Jesús realmente abolió las leyes alimentarias en este momento, ¿por qué sus propios discípulos continuaron observándolas durante años después de su resurrección? ¿Por qué Pedro se horrorizó en su visión cuando se le ordenó comer animales inmundos? ¿Por qué el Concilio de Jerusalén tuvo que reunirse para discutir qué reglas aplicaban a los gentiles? La respuesta sugiere que los discípulos no interpretaron las palabras de Jesús como una abolición inmediata de las leyes dietéticas, sino como una revelación sobre la verdadera fuente de la contaminación espiritual. Esta enseñanza estableció los cimientos para las luchas posteriores de la Iglesia primitiva con las leyes alimentarias, especialmente cuando el Evangelio se extendió hacia las naciones gentiles. Pero aún no hemos llegado allí. Primero necesitamos examinar la visión de Pedro en Hechos 10, frecuentemente citada como prueba de que Dios abolió las leyes dietéticas. ¿Se trataba realmente de comida o de algo muchísimo más revolucionario? Pero antes de revelar el verdadero significado de esa visión misteriosa, debo contarte sobre el momento más incómodo en la vida de Pedro. Transportémonos a una azotea soleada en la ciudad costera de Jope. Es mediodía y el calor mediterráneo golpea implacablemente las piedras blancas. Pedro, el impetuoso pescador convertido en líder apostólico, ha subido a orar en la terraza de una casa. Su estómago ruge de hambre mientras espera que preparen la comida. Pero antes de sumergirnos en esta visión revolucionaria, necesitamos entender quién era Pedro en este momento de su vida. Ya no era el pescador impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Había sido transformado por el encuentro con el Cristo resucitado. Sin embargo, todavía luchaba con profundos prejuicios culturales que habían sido inculcados en él desde la infancia. Pedro era un judío observante que jamás había cuestionado las leyes alimentarias. Para él, estas restricciones no eran negociables. Formaban parte de su identidad fundamental como seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La idea de consumir cerdo o mariscos le resultaba tan repugnante como comer carroña. Además, Pedro vivía en una época de tensión extrema entre judíos y gentiles. Los romanos ocupaban su tierra, oprimían a su pueblo y frecuentemente forzaban prácticas paganas sobre los judíos. En este contexto, mantener las distintivas judías, especialmente las leyes alimentarias, se había vuelto una forma de resistencia cultural y espiritual. Entonces, sucede algo que cambiará para siempre el curso de la historia cristiana. Pedro cae en un trance sobrenatural. Los cielos se abren ante sus ojos como un telón gigantesco y desciende algo parecido a una sábana inmensa sostenida por sus 4 esquinas. Dentro de este lienzo celestial se agita una colección imposible de criaturas, cuadrúpedos salvajes, reptiles serpenteantes y aves de toda especie. La descripción de Lucas es vívida y deliberadamente impactante. Esta no era una visión ordenada y hermosa. Era un caos controlado de especies que normalmente no coexistirían, depredadores
junto a presas, animales puros mezclados con inmundos, criaturas terrestres, acuáticas y aéreas en una amalgama imposible. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Una voz resonante desde las alturas pronuncia una orden que hiela la sangre del apóstol. Levántate, Pedro, mata y devora. El horror se apodera del rostro del pescador Galileo. Sus ojos se dilatan mientras contempla la abominación ante él. Allí, mezclados entre los animales, ve cochinos inmundos, mariscos prohibidos y toda clase de bestias que la ley mosaica había declarado detestables. «Jamás, Señor», explota Pedro con vehemencia, «nunca en mi existencia he probado algo impuro o contaminado». Es crucial entender la intensidad emocional de este momento. Pedro no está simplemente rechazando una comida desagradable. Está defendiendo toda su identidad religiosa y cultural. Consumir estos animales significaría traicionar todo lo que había aprendido sobre la santidad y la obediencia a Dios. Pero la voz del cielo responde con autoridad inquebrantable. Lo que Dios ha purificado, no lo declares tú inmundo. Esta conversación celestial se repite 3 veces exactas antes de que la visión se desvanezca, dejando a Pedro completamente desconcertado y temblando en la azotea. ¿Por qué 3 veces? El número 3 tiene significado profundo en las Escrituras. Representa completitud, confirmación divina y frecuentemente se asocia con eventos de importancia suprema. Jesús resucitó al tercer día. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue restaurado con 3 preguntas sobre el amor. Ahora, 3 repeticiones de esta visión enfatizan su importancia monumental. En este momento crucial, muchos intérpretes cometen un error devastador. Asumen que Dios estaba aboliendo las leyes dietéticas y declarando todos los animales aptos para el consumo. Después de todo, cochinos, mariscos y otras criaturas previamente prohibidas aparecían en la visión celestial. Pero esperemos, si esta interpretación fuera correcta, ¿por qué Pedro quedó tan confundido? El texto revela explícitamente que Pedro quedó perplejo, preguntándose qué significaría esta visión. Si Dios simplemente estuviera cambiando las reglas alimentarias, ¿no sería la interpretación obvia? ¿Por qué un apóstol lleno del Espíritu Santo estaría confundido sobre algo tan directo? En ese momento preciso, mientras el apóstol lucha por descifrar el mensaje divino, 3 hombres enviados por un centurión romano llamado Cornelio llegan a la puerta de la casa. Esta sincronización no es coincidencia, es orquestación divina. Cornelio era un gentil, un no judío considerado ceremonialmente inmundo según la ley tradicional. Pero no era un gentil cualquiera. Las Escrituras lo describen como devoto y temeroso de Dios. Junto con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente. Este detalle es fascinante. Cornelio era lo que los judíos llamaban un temeroso de Dios, un gentil que había abandonado la idolatría y adoraba al Dios de Israel, pero no se había convertido completamente al judaísmo. Vivía en una zona gris espiritual que desafiaba las categorías tradicionales judías. El Espíritu de Dios instruye a Pedro que acompañe a estos hombres sin vacilación. Cuando Pedro llega a la residencia de Cornelio, encuentra una multitud de gentiles esperando ansiosamente escuchar la palabra de Dios. Para un judío observante, simplemente pisar el hogar de un gentil constituía una violación ceremonial grave.
Los judíos creían que las casas gentiles estaban contaminadas por la idolatría, la inmoralidad y las prácticas paganas. Entrar significaba contaminación automática que requeriría rituales extensos de purificación. Pero entonces todo encaja perfectamente en la mente de Pedro como piezas de un rompecabezas divino. Vosotros sabéis perfectamente que está prohibido por nuestra ley que un judío se asocie o visite a un gentil, declara Pedro ante la audiencia. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar inmundo o contaminado a ningún ser humano. ¿Captaste esa revelación explosiva? Pedro no dice, Dios me reveló que ahora puedo devorar cochinos. Dice, Dios me ha mostrado que no debo llamar inmundo o contaminado a ningún ser humano. La visión no trataba sobre modificar menús, trataba sobre demoler barreras raciales y religiosas que habían separado a judíos y gentiles durante milenios. Esta revelación marcó un punto de inflexión revolucionario en la historia de la salvación. El muro divisorio entre judío y gentil estaba siendo derribado. Las leyes ceremoniales, incluyendo las restricciones dietéticas, habían cumplido su propósito de separar a Israel. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, el camino se abría para que todas las naciones entraran en la familia de Dios. No se trataba de bacon. Se trataba de romper siglos de prejuicio y reconciliar judío y gentil en Cristo. Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si la visión realmente abolía las leyes alimentarias, ¿por qué Pedro no comenzó inmediatamente a comer cerdo? ¿Por qué no hay registros de banquetes apostólicos que incluyan alimentos previamente prohibidos? Curiosamente, incluso después de esta visión, no existe registro alguno de que Pedro o cualquiera de los apóstoles comenzaran abiertamente a consumir animales inmundos. De hecho, años más tarde, Pedro todavía luchaba con abrazar completamente la hermandad gentil, como Pablo lo confronta en Gálatas. En Antioquía, Pablo relata cómo Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba por miedo a los de la circuncisión. Si Pedro había recibido revelación clara sobre la libertad alimentaria, ¿por qué seguía siendo cauteloso sobre la comunión con gentiles? La respuesta es evidente. La visión era simbólica, no una orden literal para cambiar dietas. Claramente, la visión era simbólica, no una orden literal para cambiar dietas. Dios estaba usando el lenguaje de la comida para enseñar una verdad sobre las personas. Así como había declarado limpios ciertos animales en la visión, ahora estaba declarando limpios a los gentiles que creían en Cristo. Esta interpretación se confirma por el hecho de que Pedro nunca menciona haber cambiado sus hábitos alimentarios después de esta experiencia. Su aplicación inmediata fue relacional, no dietética. Comenzó a ministrar a los gentiles, no a comer cerdo. Entonces, si Dios no estaba aboliendo las leyes alimentarias aquí, ¿qué hay de las enseñanzas posteriores de Pablo? ¿Llevó Pablo esto más lejos? Ahí es donde nos dirigimos a continuación. Pero antes de explorar la teología radical de Pablo, necesito contarte sobre el momento en que casi se divide la iglesia primitiva por esta misma controversia. Antes de adentrarnos en las enseñanzas revolucionarias de Pablo, debemos detenernos en un momento crucial que cambió el curso del cristianismo para siempre. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15. Imagínate la tensión que se había acumulado en la iglesia primitiva. Los primeros creyentes eran todos judíos, que naturalmente continuaron observando las leyes mosaicas, incluyendo las restricciones alimentarias. Pero ahora, gracias al ministerio de Pedro, Felipe y especialmente Pablo, miles de gentiles estaban llegando a la fe en Cristo. ¿Qué hacer con estos nuevos convertidos? Debían circuncidarse y adoptar todas las leyes judías para ser considerados cristianos completos, o la fe en Cristo era suficiente.
Esta pregunta amenazaba con dividir permanentemente el movimiento cristiano naciente. Algunos creyentes judíos, descritos como de la secta de los fariseos, insistían categóricamente: es necesario circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Para ellos, la cristiandad era simplemente una extensión del judaísmo, y los gentiles debían convertirse completamente en judíos para ser salvos. La controversia llegó a tal punto que Pablo y Bernabé tuvieron no poca discusión y debate con estos judaizantes. Las palabras griegas utilizadas aquí sugieren confrontaciones intensas, argumentos apasionados que amenazaban la unidad de la iglesia. Finalmente, se convocó un concilio en Jerusalén con los apóstoles y ancianos para resolver esta crisis. Las figuras más respetadas del cristianismo primitivo se reunieron para tomar una decisión que definiría el futuro de la fe. Pedro se levantó primero, recordando su experiencia con Cornelio. Hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Luego viene su declaración devastadora: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¡Qué admisión más honesta! Pedro reconoce que incluso los judíos habían encontrado la ley como una carga imposible de sobrellevar perfectamente. ¿Por qué imponer esta carga sobre los gentiles? Pablo y Bernabé siguieron relatando cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Su argumento era simple pero poderoso. Si Dios estaba bendiciendo claramente a los gentiles con milagros y dones espirituales, ¿quiénes eran ellos para cuestionar la aceptación divina? Finalmente, Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús y líder respetado de la iglesia de Jerusalén, pronunció el veredicto que cambiaría la historia, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta decisión era un compromiso brillante. Los gentiles no necesitaban convertirse completamente en judíos, pero debían observar ciertos requisitos mínimos que facilitarían la comunión con los creyentes judíos. ¿Notaste que no se incluye en esta lista? No se menciona evitar cerdos, mariscos o la mayoría de las restricciones dietéticas mosaicas, solo 4 prohibiciones específicas. Carnes sacrificadas a ídolos. Esto protegía a los gentiles de asociación con adoración pagana y evitaba ofender a los judíos. Sangre, prohibición universal desde Noé, representaba respeto por la vida. Carne de animales estrangulados. Animales no desangrados apropiadamente, relacionado con la prohibición anterior. Inmoralidad sexual. Estándar moral básico para todos los creyentes. Es fascinante que una reunión sobre si los gentiles debían observar la ley completa de Moisés resultó en la eliminación de la mayoría de las restricciones dietéticas. Si las leyes alimentarias fueran eternamente obligatorias para todos los creyentes, ¿no habría sido este el momento perfecto para establecerlo claramente? En cambio, el concilio estableció principios pastorales para facilitar la unidad entre creyentes judíos y gentiles, no leyes universales sobre comida. Esta decisión liberó a los gentiles de la carga de convertirse en judíos para seguir a Cristo, pero también creó nuevas preguntas sobre la libertad cristiana que Pablo abordaría extensamente en sus cartas. Ahora entramos en el territorio del pensador más revolucionario del cristianismo primitivo. Pablo de Tarso, el ex perseguidor convertido en plantador de iglesias, enfrentó de frente las preguntas más complejas sobre la relación entre la ley antigua y la libertad cristiana.
Mientras el Evangelio se extendía como fuego por las ciudades gentiles del Imperio Romano, las controversias sobre las leyes alimentarias se intensificaron hasta alcanzar proporciones explosivas. Pero antes de examinar las enseñanzas de Pablo, necesitamos entender su trasfondo único. Como fariseo entrenado a los pies de Gamaliel, Pablo conocía íntimamente cada detalle de la ley mosaica. Había vivido como un judío ultraortodoxo, obsesionado con la pureza ceremonial. Su conversión al cristianismo no fue simplemente un cambio de religión, fue una revolución completa de su cosmovisión. ¿Debían los creyentes no judíos adoptar las restricciones dietéticas de Moisés, o la fe en Cristo había hecho obsoletas estas regulaciones ancestrales? Pablo abordó estas interrogantes con una franqueza que aún hoy resulta impactante. En su carta a los creyentes de Roma, Pablo lanza una declaración que habría horrorizado a cualquier judío ortodoxo. Estoy completamente convencido y persuadido en el Señor Jesús de que ningún alimento posee impureza inherente. Sin embargo, si alguien considera algo contaminado, entonces para esa persona específicamente resulta contaminado. ¡Qué revolución conceptual! Bajo el nuevo pacto, la comida en sí misma carece de poder para generar contaminación espiritual. La distinción entre puro e impuro ya no depende de lo que reposa en tu plato, sino de lo que habita en tu corazón. Pero observa la sensibilidad pastoral de Pablo. Reconoce que no todos los creyentes han alcanzado esta comprensión liberadora. Algunos, especialmente los convertidos judíos, permanecían profundamente convencidos sobre abstenerse de ciertos alimentos. Pablo desarrolla este tema con una sofisticación teológica asombrosa en Romanos 14, donde aborda directamente las tensiones entre creyentes fuertes y débiles en asuntos de conciencia. Uno tiene fe para comer de todo, otro, que es débil, come solamente legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Notaste la sabiduría pastoral aquí? Pablo no declara que un grupo está correcto y el otro equivocado. En cambio, reconoce que ambos pueden glorificar a Dios desde sus respectivas convicciones, siempre y cuando actúen desde la fe y no juzguen a otros. En su primera carta a Timoteo, Pablo advierte contra maestros falsos que intentaban imponer restricciones dietéticas como medida de santidad. Prohíben el matrimonio y ordenan abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es excelente y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque queda consagrado por la palabra de Dios y la oración. Esta es una de las declaraciones más liberadoras en todo el Nuevo Testamento sobre los alimentos. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios diseñó los alimentos para disfrute, para ser recibidos con gratitud, no para convertirse en herramientas de orgullo espiritual o control manipulativo. Está diciendo esencialmente: no permitas que nadie te esclavice con reglas fabricadas por humanos sobre lo que puedes o no puedes consumir. Pero aquí es donde la enseñanza de Pablo brilla con mayor intensidad. Equilibra magistralmente la libertad en Cristo con el amor hacia otros creyentes. Toda comida es pura, pero resulta incorrecto que una persona consuma algo que cause tropiezo a otro. Es preferible abstenerse de carne o vino o cualquier cosa que haga caer a tu hermano o hermana. En otras palabras, la libertad cristiana no constituye una licencia para el egoísmo. Sí, puedes tener libertad para consumir cerdo o mariscos, pero si hacerlo ofende o confunde a un creyente más débil, Pablo dice: por amor a ellos, abstente. No se trata de renunciar a la libertad, se trata de practicar el amor sacrificial. Vosotros, hermanos y hermanas, fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis vuestra libertad para satisfacer la carne pecaminosa.
Más bien, servíos unos a otros humildemente en amor. Pero Pablo va aún más profundo en 1 Corintios 8, donde aborda específicamente el tema de alimentos sacrificados a ídolos, un asunto que preocupaba intensamente a los creyentes gentiles. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo reconoce que técnicamente los ídolos no son nada y la comida sacrificada a ellos no tiene poder espiritual. Pero también entiende que algunos creyentes, especialmente aquellos recién convertidos del paganismo, podrían interpretar el consumo de tal comida como participación en idolatría. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conclusión es pastoral y práctica, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es importante recordar que incluso la iglesia primitiva luchó intensamente con estos asuntos. Como vimos en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, los apóstoles se reunieron para decidir si los convertidos gentiles necesitaban seguir la ley de Moisés, incluyendo las leyes alimentarias. El veredicto, como recordarás, fue: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más allá de estos requisitos esenciales. Absteneos de alimentos sacrificados a ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Esta no fue una reinstauración de la ley dietética completa, sino un compromiso pastoral para ayudar a los gentiles a evitar ofender a los creyentes judíos y distanciarse de las prácticas de templos paganos. Pablo también aborda la libertad alimentaria en su carta a los Colosenses, donde confronta directamente a aquellos que intentaban imponer restricciones legales sobre los creyentes. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Captaste esa frase devastadora? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pablo está diciendo que las leyes ceremoniales, incluyendo las restricciones alimentarias, eran sombras que apuntaban hacia Cristo. Ahora que Cristo ha venido, las sombras han cumplido su propósito. Finalmente, la enseñanza de Pablo hace eco de las palabras de Jesús. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No vine para abolirlos, sino para cumplirlos. A través de su muerte y resurrección, Cristo cumplió los aspectos ceremoniales de la ley. Las leyes dietéticas, diseñadas para separar a Israel, encontraron su culminación en él. El cerdo y otros alimentos prohibidos eran marcadores simbólicos de la separación de Israel. En Cristo, esa separación ya no existe. Él ha hecho limpios a todos los creyentes, judíos y gentiles, a través de su sangre. ¿Qué podemos concluir de las cartas de Pablo? La comida ya no es espiritualmente limpia o inmunda en Cristo. Los creyentes tienen libertad para consumir cualquier alimento, incluyendo cerdo. Pero la libertad debe temperarse con amor, sensibilidad y respeto por las convicciones de otros. La enseñanza de Pablo no trata sobre comida, trata sobre el corazón. ¿Estamos caminando en libertad? ¿Estamos caminando en amor? Pero antes de llegar a nuestra conclusión final, necesito contarte sobre el principio que Pablo considera más importante que cualquier ley alimentaria. Hemos recorrido un camino fascinante desde las montañas del Sinaí hasta las iglesias gentiles del primer siglo. Pero antes de llegar a nuestras conclusiones finales, Pablo nos presenta un principio que trasciende todas las discusiones sobre comida: la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31,
El apóstol declara: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo revoluciona completamente el debate sobre las leyes alimentarias. Pablo está diciendo que la pregunta fundamental no es ¿qué puedo comer?, sino ¿cómo puedo glorificar a Dios en mis decisiones alimentarias? Esto significa que tanto el creyente que come cerdo como el que se abstiene pueden estar glorificando a Dios, dependiendo de sus motivaciones y el contexto de sus decisiones. Considera estas preguntas que Pablo plantea implícitamente. ¿Estás comiendo desde la fe o desde la duda? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Si tienes dudas genuinas sobre consumir ciertos alimentos, abstente hasta que tengas claridad. ¿Tu decisión alimentaria causa tropiezo a otros? Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Romanos 14:21. ¿Estás actuando desde el amor o desde el orgullo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Usas tu libertad para servir a otros o para demostrar tu superioridad espiritual? ¿Tu práctica alimentaria refleja gratitud a Dios? Porque toda criatura de Dios es buena, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Pablo también nos recuerda que nuestras decisiones alimentarias pueden convertirse en oportunidades de testimonio. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imagínate esta situación. Pablo, ministrando en una sinagoga, es invitado a cenar en la casa de un judío observante. ¿Qué hace? Probablemente respeta las convicciones de su anfitrión y se abstiene de alimentos que podrían ofender, no porque las leyes alimentarias sean obligatorias, sino porque el amor exige sensibilidad. Ahora imagínalo en Corinto, cenando con convertidos gentiles que han preparado cerdo en su honor. ¿Qué hace? Probablemente come con gratitud, demostrando la libertad que tienen en Cristo. La sabiduría está en discernir cuándo ejercer la libertad y cuándo limitarla voluntariamente por amor. Pero Pablo nos da otro principio crucial en Romanos 14:5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No puedes vivir la vida cristiana por convicción prestada. Debes estudiar las Escrituras, orar y llegar a tus propias conclusiones maduras sobre estos asuntos. Antes de concluir, sería negligente no abordar el aspecto de la salud en esta discusión. Muchos creyentes argumentan que aunque tengamos libertad espiritual para comer cerdo, las consideraciones de salud deberían influir en nuestras decisiones. Es fascinante que la ciencia moderna ha confirmado algunos riesgos asociados con el consumo de cerdo que los antiguos israelitas no podrían haber conocido. La carne de cerdo está asociada con mayor riesgo de enfermedades cardíacas debido a su alto contenido de grasas saturadas. Posible conexión con ciertos tipos de cáncer. Según algunos estudios epidemiológicos, resistencia antibiótica debido a las prácticas modernas de cría intensiva, contaminación ambiental por las operaciones masivas de cría de cerdos. Sin embargo, también debemos reconocer que la preparación moderna y las regulaciones sanitarias han eliminado muchos riesgos antiguos. Los métodos de cocción adecuados matan los parásitos que preocupaban a las generaciones anteriores. No todos los productos porcinos tienen los mismos riesgos. El tocino procesado versus el lomo magro. Factores como la cantidad y frecuencia de consumo importan enormemente. Algunos cristianos han adoptado lo que llaman sabiduría dietética bíblica, usando las leyes del Antiguo Testamento como pautas de salud en lugar de mandamientos espirituales obligatorios. Argumentan que Dios, en su omnisciencia, sabía que ciertos alimentos serían problemáticos para la salud humana a largo plazo. Esta perspectiva merece consideración, pero debemos ser cuidadosos de no convertir preferencias de salud
en mandamientos espirituales que juzguen a otros creyentes. Para enriquecer nuestra comprensión, consideremos cómo los creyentes modernos han aplicado estos principios en sus vidas. María, misionera en Israel, después de estudiar las Escrituras extensamente, llegué a la conclusión de que tengo libertad en Cristo para comer cualquier alimento. Sin embargo, durante mis 15 años ministrando a judíos en Jerusalén, voluntariamente mantengo una dieta kosher. No porque sea obligatoria, sino porque el amor por aquellos a quienes sirvo lo requiere. Mi abstinencia ha abierto puertas para conversaciones sobre el Mesías que de otro modo permanecerían cerradas. Carlos, pastor en México. Crecí en una familia que observaba estrictamente las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Durante años evité el cerdo por convicción religiosa. Después de un estudio profundo del Nuevo Testamento, llegué a entender mi libertad en Cristo. Ahora, como de todo con gratitud, pero nunca juzgo a hermanos que mantienen restricciones dietéticas. De hecho, cuando visito familias que se abstienen, respeto sus convicciones completamente. Doctor Rodríguez, médico cristiano. Como profesional de la salud, veo las consecuencias de diferentes dietas diariamente. Aunque tengo libertad espiritual para comer cerdo, elijo limitarlo por razones de salud. Sin embargo, es crucial que los creyentes entiendan la diferencia entre sabiduría médica y mandamiento bíblico. Familia Johnson, misioneros en África, trabajando en una región donde el cerdo es un alimento básico y nuestro rechazo sería visto como insulto cultural, hemos aprendido a comer lo que se nos ofrece con gratitud. Pablo comía con gentiles y nosotros seguimos su ejemplo. Sin embargo, mantenemos estándares altos de preparación para evitar enfermedades. Estos testimonios ilustran cómo los principios bíblicos se aplican de manera diferente en contextos diversos, pero siempre con el mismo corazón: glorificar a Dios y amar a otro. Después de explorar las leyes de Moisés, las enseñanzas revolucionarias de Jesús, las cartas transformadoras de Pablo y las aplicaciones modernas, regresamos a la pregunta que ha generado división en congregaciones enteras: ¿deben los cristianos consumir cerdo? La respuesta, como muchas verdades bíblicas profundas, requiere comprender el corazón mismo de la palabra de Dios, no simplemente memorizar reglas superficiales. La respuesta corta es sí. Los cristianos tienen libertad en Cristo para comer cerdo. La respuesta larga es mucho más matizada y pastoral. Primero, establezcamos algo crucial con claridad cristalina. Jesús nunca abordó directamente el cerdo o cualquier alimento específico como puro o impuro durante su ministerio terrenal. Su enfoque no se concentraba en reformar menús, sino en algo infinitamente más transformador: la condición del alma humana. Lo que ingresa en la boca de alguien no lo contamina espiritualmente, pero lo que sale de su boca, eso es lo que realmente lo contamina, declaró el Maestro. Jesús trasladó el enfoque desde rituales externos, como restricciones dietéticas, hacia transformación interna genuina. La santidad verdadera, enseñó, no depende de los ingredientes en tu plato, sino del estado de tu espíritu ante Dios. El Nuevo Testamento enfatiza claramente estas verdades fundamentales sobre este tema controversial. 1. Nuestra justificación proviene a través de la fe, no de códigos alimentarios. Sabemos que una persona no es justificada por obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. 2. Los alimentos son éticamente neutrales, pero cómo empleamos nuestra libertad importa enormemente. Tened cuidado, sin embargo, de que el ejercicio de vuestros derechos no se convierta en tropezadero para los débiles. Y 3. El amor debe guiar nuestras decisiones alimentarias más que la libertad técnica. Por amor, servíos unos a otros. 4. La gloria de Dios debe ser el motivo supremo en todas nuestras elecciones. Hacedlo todo para la gloria de Dios. En Cristo, la comida ya no funciona como marcador fronterizo espiritual.
no te acerca más a Dios, ni te aleja de Él. Lo que verdaderamente importa es tu gratitud, tu obediencia y tu amor hacia otros seres humanos. Para algunos creyentes, abstenerse del cerdo permanece como una convicción sincera del corazón, una manera de honrar su comprensión de las Escrituras o su herencia cultural. Para otros, constituye un asunto de libertad cristiana, libertad en Cristo para consumir cualquier alimento con acción de gracias. Ambas posiciones pueden glorificar a Dios cuando se abordan con humildad y amor genuino. Pablo nos recuerda, el que come de todo no debe menospreciar al que no come, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Cualquiera que sea tu convicción personal, Pablo nos otorga un principio rector que trasciende todos los debates teológicos. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se trata del cerdo, no se trata de leyes ancestrales. Se trata de vivir cada momento, cada bocado, cada decisión de una manera que honre a Dios y refleje su amor transformador hacia la humanidad. Pero déjame darte una guía práctica para aplicar estos principios. Si decides comer cerdo, hazlo con gratitud genuina a Dios. Sé sensible a hermanos que tienen convicciones diferentes. No uses tu libertad para juzgar o menospreciar a otros. Considera aspectos de salud y moderación. Mantén tu testimonio claro ante judíos no creyentes. Si decides abstenerte del cerdo, hazlo desde la fe, no desde el temor o la presión social. No juzgues a hermanos que ejercen su libertad en Cristo. No conviertas tu práctica en una medida de espiritualidad. Sé flexible en situaciones donde el amor lo requiera. Recuerda que tu justificación viene por fe, no por dieta. Para todos los creyentes, estudia las Escrituras profundamente para formar convicciones maduras. Ora por sabiduría en situaciones específicas. Prioriza la unidad del cuerpo de Cristo sobre preferencias personales. Recuerda que estos asuntos son secundarios comparados con el Evangelio. Mantén siempre el amor como el principio supremo. Entonces, ahora te pasamos la pregunta a ti, querido espectador. Después de este viaje exhaustivo a través de las Escrituras y la historia, ¿qué opinas tú? ¿Deberían los cristianos consumir cerdo o deberíamos continuar observando las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? Más importante aún, ¿cómo vas a aplicar estos principios de libertad, amor y gloria de Dios en tu propia vida? Permitirás que estas verdades transformen no solo tu dieta, sino tu manera de relacionarte con hermanos que tienen convicciones diferentes. Comparte tus reflexiones en los comentarios abajo. Nos encantaría escuchar tu perspectiva y unirnos contigo en un diálogo significativo. Pero recuerda, cualquier comentario debe reflejar el amor de Cristo, no el orgullo religioso o la división sectaria. Si esta enseñanza te bendijo profundamente, presiona like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para nunca perderte una oportunidad de profundizar en la palabra de Dios. Y no olvides compartir este video con un amigo o familiar que ha estado luchando con esta misma interrogante. ¿Tienes otros temas bíblicos controversiales que te gustaría que exploremos con esta misma profundidad? Déjanos saber en los comentarios y los incluiremos en futuros videos. Recuerda, Jesús no vino para cargarnos con reglas opresivas, sino para liberarnos genuinamente. No libertad para la indulgencia egoísta, sino libertad para amar, servir y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cualquiera que sea tu decisión sobre lo que consumes, que esté enraizada en fe, guiada por amor y ofrecida como adoración al que entregó su vida por ti. En un mundo dividido por diferencias denominacionales, culturales y doctrinales, que nuestra unidad en Cristo trascienda nuestras diferencias sobre asuntos secundarios como la comida, porque al final del día
Lo que nos une como seguidores de Jesús es infinitamente más importante que lo que nos divide, como escribió Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente en tu caminar de fe, libertad y amor. Desde hace décadas, millones de personas han pisado el Vaticano sin sospechar lo que realmente tienen delante de sus ojos. No es una metáfora, no es una interpretación artística, es algo tangible, físico y brutalmente obvio para quien se atreve a observar. El Aula Pablo VI, el principal auditorio del Vaticano, no es solo un edificio, es la representación arquitectónica de una serpiente. Y no es coincidencia. Si te paras frente a su estructura, las líneas curvas, la forma alargada del techo y los detalles laterales replican con precisión la cabeza de un reptil. Pero lo perturbador no termina ahí. Cuando cruzas sus puertas, la sensación se vuelve aún más inquietante. 2 enormes ventanas te observan, perfectamente colocadas para simular los ojos de un depredador. El escenario frontal es la boca abierta de esa criatura. El techo está cubierto de patrones que simulan escamas, envolviendo a todos los presentes dentro de un vientre simbólico, casi ritual. Todo está alineado para enviar un mensaje, pero no al público común, sino a los que saben leer los códigos ocultos. Y mientras la mayoría piensa que está en un lugar sagrado, los símbolos están gritando otra historia completamente diferente. Porque aquí no estamos hablando de suposiciones ni de interpretaciones forzadas. No, aquí hablamos de datos objetivos, visibles, que cualquiera puede comprobar si deja de mirar con ojos condicionados. La pregunta no es si esto es real. La verdadera pregunta es: ¿por qué una institución que afirma representar a Dios diseñaría su sala más importante como la cabeza de una serpiente? Las coincidencias no existen cuando hablamos de estructuras milimétricamente planeadas durante décadas. Lo que aparenta ser un simple capricho arquitectónico, en realidad es un lenguaje codificado, construido para enviar mensajes a quienes están dentro del círculo interno. El Vaticano no solo comunica con palabras, comunica con piedra, con mármol, con geometría sagrada. Cada ángulo, cada curva y cada vitral está diseñado para resonar en un nivel subconsciente, generando sensaciones de sumisión, reverencia o miedo. El aula. Pablo VI es apenas la punta del iceberg. Todo el complejo vaticano está plagado de símbolos esotéricos, serpientes, obeliscos, espirales y figuras que no pertenecen al cristianismo, sino a tradiciones mucho más antiguas. Mira hacia la plaza de San Pedro y encontrarás un enorme obelisco egipcio en el centro, rodeado de un círculo que forma un gigantesco reloj solar. ¿Eso es cristianismo? No. Eso es astronomía ritual, es culto solar, es herencia de misterios antiguos, y no está ahí por estética, está ahí porque opera como una antena simbólica y energética. Este no es un diseño accidental ni fruto de artistas sin sentido espiritual. Es un lenguaje visual construido para los iniciados, para los que conocen las reglas del juego oculto. No se trata de fe, se trata de control, de programación mental a escala global, camuflada bajo el velo de lo sagrado. Imagina asistir a un evento religioso esperando encontrar un altar sagrado, y lo que te recibe es una escultura que parece haber salido de una pesadilla. Eso es exactamente lo que ocurre en el Aula Pablo VI con la escultura llamada La Resurrección de Pericle Fassini. Oficialmente representa a Cristo emergiendo de un cráter nuclear, pero cualquiera con ojos puede ver que eso no es Cristo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El rostro es grotesco, distorsionado,
con facciones que no inspiran paz ni salvación, sino amenaza, sufrimiento y oscuridad. Su cuerpo no expresa gloria ni resurrección. Parece más una criatura atrapada entre dimensiones, rodeada de figuras humanas que no están salvándose, sino agonizando. Los detalles de esta obra son tan perturbadores que muchos visitantes sienten incomodidad sin saber exactamente por qué. Y no es casual. Este altar visual no está diseñado para elevar el espíritu. Está diseñado para anclar miedo, sumisión y confusión en el subconsciente de quienes lo contemplan. Entonces, la pregunta vuelve a golpear como un mazo. ¿Por qué? ¿Por qué el centro neurálgico del cristianismo exhibe una imagen que no representa a su Salvador, sino algo que parece una manifestación demoníaca? Y si crees que esto es casualidad, prepárate, porque apenas estamos comenzando. Cuando miras con atención, te das cuenta de que la arquitectura no es solo estética, es un lenguaje de control. Las estructuras del Vaticano no están diseñadas para acercarte a Dios, sino para recordarte constantemente quién tiene el poder y quién obedece. Las cúpulas, los pasillos, las criptas, todo está hecho para provocar sensaciones específicas. No es coincidencia que tantas estructuras evoquen serpientes, ojos que te observan, puertas selladas y símbolos de fertilidad pagana. No es decoración, es programación simbólica. Es un teatro espiritual donde tú eres el espectador, pero no el protagonista. El verdadero ritual ocurre detrás del telón, en los salones privados donde los secretos jamás llegan a la superficie. La simetría perfecta, los patrones geométricos y la disposición de los objetos dentro del Vaticano no son ornamentales, son mapas energéticos, son circuitos de poder ritual. No lo hacen por tradición. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo hacen porque creen y saben que la arquitectura puede moldear la conciencia colectiva. Quienes diseñaron estos espacios no pensaban en tu salvación, pensaban en tu sumisión, en tu obediencia ciega, en mantenerte atrapado en un ciclo eterno donde tu espiritualidad siempre depende de un intermediario, de ellos. Bajo la majestuosidad de la Basílica de San Pedro se oculta un lugar que muy pocos conocen: la necrópolis vaticana, un laberinto de tumbas y pasadizos que datan de los primeros siglos del cristianismo y que esconden un secreto aún más inquietante. La tumba conocida como Mausoleo U oficialmente es solo una designación arqueológica, pero los susurros dentro de círculos ocultistas y estudiosos alternativos cuentan otra historia. Existen antiguos registros que vinculan esa tumba simbólicamente o quizás literalmente con Lucifer. Y no estamos hablando del diablo caricaturesco de la tradición popular, sino del portador de luz, del rebelde, del ángel caído de tradiciones precristianas. ¿Qué hace un nombre asociado a Lucifer dentro de los registros arqueológicos del mismísimo Vaticano? La explicación oficial apela a errores lingüísticos, malas traducciones y coincidencias etimológicas. Pero, ¿de verdad crees que una institución que ha perfeccionado la manipulación simbólica durante siglos cometería semejante error? La respuesta es incómoda pero clara.
no es un error, es un código, es una firma oculta que ha estado ahí desde el principio. Y si te atreves a seguir bajando por ese túnel, prepárate, porque lo que encontrarás pondrá a prueba todo lo que creías sobre fe, religión y poder. A medida que uno desciende por los túneles ocultos bajo la Basílica de San Pedro, la sensación es inequívoca. Aquí no estamos frente a simples restos arqueológicos. Lo que yace oculto bajo tierra es una red de cámaras que no solo guardan cadáveres, sino secretos destinados a nunca ver la luz. Entre todas las tumbas, el mausoleo U destaca por las teorías que lo rodean. ¿Por qué su simbología difiere tanto del resto? ¿Por qué algunos grabados parecen referirse a figuras que, según la doctrina cristiana, deberían ser condenadas? Algunos investigadores sostienen que en esas criptas se encuentran referencias directas no solo a Lucifer como concepto, sino a su veneración dentro de círculos internos del propio Vaticano. Las excusas oficiales siempre apuntan a malentendidos lingüísticos, que Lucifer, en latín, significa portador de luz y que no tiene nada que ver con el diablo. Pero seamos claros, cuando ese nombre aparece repetidamente en inscripciones dentro de la sede máxima del cristianismo, no estamos ante coincidencias, estamos ante códigos deliberados, y este no es un simple detalle aislado. Es parte de un entramado mayor, una red de símbolos, cámaras selladas y conocimiento enterrado que no fue ocultado por accidente, sino porque lo que allí se guarda tiene el potencial de derrumbar todo el relato construido durante siglos. A simple vista, la Puerta Santa del Vaticano parece ser solo un elemento ceremonial, abierto cada 25 años durante los años santos. Pero si analizas su origen y su simbología, descubrirás que no es solo una tradición, es un ritual de apertura de portales, cargado de significado esotérico. Piénsalo, una puerta que permanece sellada desde dentro, con ladrillos y cemento, durante décadas, y que solo puede ser abierta mediante un ritual específico, llevado a cabo por el propio Papa. Eso no es un simple acto simbólico, eso es magia operativa disfrazada de fe. En múltiples tradiciones esotéricas, una puerta sellada representa la barrera entre dimensiones, un umbral que, al abrirse, permite el paso de energías, entidades o influencias que no son de este mundo. No es un simple acceso físico, es un dispositivo ritual, un portal cargado de intención. ¿Realmente crees que toda esa ceremonia con himnos específicos, letanías, incienso y oraciones codificadas es solo folclore religioso? No. Es la activación de un mecanismo oculto, un acto de sincronización con fuerzas que operan más allá del plano visible y que definitivamente no están ahí para tu salvación. Millones de personas asisten o miran por televisión las majestuosas ceremonias del Vaticano, pensando que son expresiones puras de devoción. Pero la realidad es mucho más oscura. Lo que el mundo ve como misa, bendición o acto litúrgico es, en muchos casos, un ritual de poder oculto. Las procesiones, las túnicas, los cánticos en latín, las velas, los inciensos, todo está perfectamente diseñado para activar estados alterados de conciencia. No es adoración, es programación mental colectiva. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento tiene una función específica dentro del esquema esotérico que operan. Observa con atención las estructuras geométricas de los templos, la disposición del altar, la secuencia de movimientos. Todo sigue principios de geometría sagrada y resonancia energética. Estas no son prácticas al azar, son fórmulas rituales que han sido refinadas durante siglos por órdenes internas. Y mientras tú piensas que estás participando de un acto de fe, ellos están canalizando esa energía colectiva hacia un sistema oculto. No para tu iluminación, no para tu conexión con lo divino, sino para alimentar una maquinaria espiritual diseñada, no para liberar, sino para someter. Muchos creen que el nombre Lucifer fue desterrado del cristianismo, que es un tabú absoluto. Pero aquí viene el golpe de realidad. El propio Vaticano sigue pronunciando su nombre
y lo hace en sus rituales oficiales. Durante la vigilia pascual, uno de los momentos más sagrados del calendario católico, el canto del Exultet incluye la frase Flammas eius Lucifer matutinus inveniat, que traducido significa que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Y continúa, ese Lucifer que no conoce ocaso, no es un error, no es una metáfora perdida en el tiempo, es parte de la liturgia actual. La excusa oficial es que Lucifer se refiere al planeta Venus, el portador de luz, pero detente a pensar, si esa interpretación fuera tan inocente, ¿por qué no actualizaron el texto en siglos? ¿Por qué no quieren? Porque dentro de los círculos internos, ese nombre no es una maldición, es una invocación. Y no es conspiración. Está en los libros litúrgicos. Está grabado en la tradición vaticana. Lo cantan, lo celebran, lo perpetúan. Mientras te hacen creer que Lucifer es el enemigo, en sus rituales le rinden tributo. Cuando la mayoría escucha que el Vaticano tiene un telescopio llamado Lucifer, piensa que es un chiste, una coincidencia desafortunada o una broma de mal gusto, pero no. Es absolutamente real. Está ubicado en Arizona, Estados Unidos, en colaboración con astrónomos jesuitas. El nombre completo es Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, convenientemente resumido como Lucifer. Y aquí empieza lo inquietante. ¿Qué hace la organización religiosa más poderosa del mundo escaneando el espacio profundo? No es un telescopio cualquiera. Su capacidad permite observar galaxias distantes, objetos invisibles al ojo humano y fenómenos cósmicos de altísima energía. ¿Por qué el Vaticano invertiría en eso? Porque su interés no es solo teológico, es cosmológico, es metafísico. Buscan algo, y no es precisamente a Dios. Piensa en esto. Una institución que durante siglos persiguió a astrónomos, quemó herejes y negó la ciencia. Ahora opera uno de los telescopios más avanzados del planeta. ¿Qué están buscando allá afuera? ¿O acaso están vigilando lo que podría venir de allá? El Vaticano ha perfeccionado durante siglos el arte de la ilusión, lo que presentan al mundo como un centro espiritual, un faro de fe y moralidad. Es en realidad un mecanismo de control diseñado con precisión quirúrgica. No es una iglesia, es una maquinaria política, financiera y esotérica, camuflada bajo símbolos sagrados. Todo lo que ves, los rituales, las oraciones, los cantos, es solo la superficie, una máscara cuidadosamente pulida para mantener a las masas sometidas a un relato construido. Mientras los fieles oran, los arquitectos de este sistema juegan un juego muy diferente, uno que no tiene nada que ver con la salvación, y sí todo que ver con el poder absoluto. Este no es un sistema creado para elevar tu alma, sino para mantenerla dentro de un circuito cerrado. Desde la arquitectura hasta las doctrinas, desde los dogmas hasta las liturgias, todo está diseñado para un propósito, que nunca puedas conectar con lo divino sin pasar primero por ellos. Ellos son los mediadores, los dueños de las llaves y del candado. La religión, en este contexto, no es un camino hacia Dios, es un software de control espiritual instalado desde la infancia. Porque mientras crees que te están salvando, en realidad te están programando para nunca salir del laberinto que ellos mismos construyeron. Pocos eventos han sido tan meticulosamente ocultados como el que, según insiders como el padre Malachi Martin, ocurrió en 1963 dentro del Vaticano. Lo que se describe no es una simple ceremonia simbólica, sino la entronización literal de Lucifer como la nueva fuerza espiritual al mando de la institución. Sí, lo que acabas de leer es real. Y no fue un solo ritual, fue una ceremonia coordinada realizada simultáneamente en el Vaticano y en un punto específico en Estados Unidos. Un acto diseñado no para bendecir a la Iglesia, sino para redirigir toda su energía hacia una nueva entidad, una nueva autoridad en la sombra. Malachi Martin no era un loco marginal, era un sacerdote jesuita poliglota, asesor de varios papas y con acceso directo a los niveles más altos del poder vaticano.
Cuando decidió romper el silencio, las entrevistas fueron censuradas, los registros desaparecieron y su vida se convirtió en un campo minado de amenazas. El resultado de aquel evento es visible hasta hoy. Después de 1963, la transformación del Vaticano no solo fue doctrinal, fue simbólica, estructural y espiritual. Las puertas se abrieron no al cielo, sino a otra cosa, algo mucho más oscuro. Y si crees que eso es imposible, es porque ellos han hecho un trabajo perfecto para que así lo pienses. La Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas, nació oficialmente como una orden misionera y educativa. Pero detrás de su fachada académica se esconde la estructura de inteligencia más eficiente y sofisticada que ha existido dentro de cualquier institución religiosa y quizás del mundo. Los jesuitas no son simples sacerdotes, son estrategas, lingüistas, maestros del engaño, de la persuasión y del control psicológico. Su entrenamiento incluye no solo teología, sino también técnicas de contrainteligencia, manipulación de masas y operaciones encubiertas. Su verdadero campo de batalla no es el púlpito, es el tablero geopolítico. No es coincidencia que el actual Papa Francisco sea el primer papa jesuita de la historia. No es casualidad, es la culminación de un plan de infiltración y control que lleva siglos en ejecución. Porque mientras el mundo mira al Papa como un hombre de paz, los verdaderos operadores están detrás de él, en sotanas negras, no blancas. El llamado Papa Negro, título del superior general de los jesuitas, es quien realmente maneja los hilos. El Papa Blanco es la cara visible. El Papa Negro es el CEO de un imperio espiritual disfrazado. Y quien no entienda esto, jamás entenderá cómo funciona realmente el poder dentro del Vaticano. Si piensas que el Vaticano es solo un centro espiritual, piénsalo dos veces. Su banco, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido el epicentro de algunos de los escándalos financieros más turbios de la historia moderna. Lavado de dinero, conexiones con la mafia, financiación de operaciones encubiertas. La lista es interminable. Uno de los casos más infames fue el del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo el puente Blackfriars, en Londres, en 1982, con los bolsillos llenos de ladrillos y efectivo. La versión oficial fue suicidio. La realidad, un mensaje, un ritual, una limpieza interna, una advertencia para cualquiera que intentara romper el silencio. Las conexiones del Vaticano con redes criminales no son teorías de conspiración, son hechos documentados, fondos desviados, movimientos oscuros, transferencias secretas protegidas bajo el manto de la inmunidad diplomática. Porque sí, el Vaticano es un Estado soberano y intocable. Mientras la fe mueve millones de almas, el dinero mueve el verdadero poder. Y detrás de cada misa, de cada procesión, de cada oración, hay un entramado financiero que sirve a intereses que no tienen nada que ver con la salvación. Y todo con la bendición de las sotanas. Camina por cualquier rincón del Vaticano y presta atención. Verás obeliscos egipcios, piñas gigantes que representan la glándula pineal, soles, espirales, cruces invertidas y estructuras que remiten más a cultos paganos que al cristianismo que predican. La gran piña del patio de la Piña, por ejemplo, no es un simple adorno, es un símbolo esotérico de iluminación, de activación de la conciencia. ¿Qué hace un símbolo de origen babilónico y egipcio en el centro del Vaticano? No es casualidad, es legado, es herencia de tradiciones ocultas, absorbidas y recicladas bajo nueva apariencia. Observa el obelisco en la Plaza de San Pedro. Fue traído directamente de Heliópolis, Egipto, una ciudad dedicada al culto solar. Su ubicación central, rodeada de un círculo, no es estética, es un reloj solar, un portal simbólico, una antena energética. Y no tiene nada que ver con Jesús. El problema no es que estos símbolos estén ahí, el problema es que nunca te dijeron lo que realmente significan. Porque si descubres el verdadero código, el velo cae, y lo que descubrirías no tiene nada que ver con la salvación, tiene todo que ver con el control.
Mientras la fachada oficial predica amor, redención y fe, el análisis simbólico revela otra historia, una mucho más antigua, oscura y perturbadora. Porque en el corazón del Vaticano no reina el Dios de la Biblia, sino una deidad mucho más antigua, Saturno, el señor del tiempo, del control y de la muerte. Saturno, conocido también como Cronos, Moloch, Baal o El, ha sido históricamente el devorador de niños, el dios del sacrificio, del rigor, del castigo y del ciclo eterno de opresión. Su símbolo es el cubo negro, su color es el negro, y sus rituales giran en torno a la dominación absoluta sobre la materia y la conciencia. La presencia de Saturno no es accidental. Está incrustada en la arquitectura, en los rituales, en la vestimenta de los altos cargos eclesiásticos, las túnicas negras, los anillos, las llaves cruzadas. Todo está alineado con la iconografía saturnina. No es devoción cristiana, es adoración camuflada al dios del tiempo y la muerte. Y mientras millones oran sin saber, pensando que están conectando con lo divino, su energía se canaliza dentro de un sistema que no busca su liberación, sino su perpetua esclavitud espiritual. Porque Saturno no concede libertad. Saturno exige obediencia, sacrificio y sometimiento absoluto al orden establecido. Si Saturno es el dios oculto del Vaticano, su firma está por todas partes. Y su símbolo más poderoso es el cubo negro. Lo encuentras codificado en pisos, estructuras, altares y patrones arquitectónicos que, a simple vista, parecen decorativos, pero son mucho más. La razón es simple. El cubo es la representación tridimensional del hexágono. Y no es casual que en el polo norte de Saturno exista un fenómeno atmosférico único, una tormenta hexagonal perfecta que se traduce geométricamente en un cubo cuando se observa en 2 dimensiones. No es solo astronomía, es simbología cósmica convertida en herramienta de poder. Los arquitectos del Vaticano, conscientes de las leyes de la geometría sagrada, utilizan estos patrones no por estética, sino por su capacidad de resonar frecuencias específicas. El cubo es un contenedor, un sello, un mecanismo energético de confinamiento espiritual que atrapa la conciencia dentro de un ciclo eterno de obediencia. Cada vez que caminas sobre esos mosaicos, cuando te postras ante esos altares, estás literalmente dentro de un espacio diseñado para moldear tu campo energético. No es fe, es ingeniería espiritual, una prisión hecha de piedra, símbolos y programación ritual. El Vaticano no solo controla cuerpos, territorios y economías, controla algo infinitamente más poderoso, la mente y el alma de miles de millones de personas desde su nacimiento. ¿Cómo lo hacen? A través de un sistema de programación psicoespiritual cuidadosamente diseñado desde la infancia. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Desde el primer momento que un niño es bautizado, se le introduce en un ciclo de rituales que condicionan su percepción de la realidad. La confesión, la comunión, la confirmación, las misas, no son actos de fe inocentes. Son procedimientos de imprinting mental, diseñados para crear estructuras internas de obediencia y culpa. Cada oración repetida, cada gesto litúrgico, cada imagen de sufrimiento construye una arquitectura invisible dentro de la psique, una jaula mental que condiciona no solo cómo piensas sobre Dios, sino también cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu valor, tu libertad y tu capacidad de decidir tu propio destino espiritual. Este control no es accidental ni benigno, es deliberado.
Porque un alma convencida de que necesita mediadores, rituales y aprobación externa para existir correctamente, es un alma que jamás buscará su verdadera soberanía espiritual. Y ahí reside el verdadero triunfo del sistema. Si creías que el control del Vaticano terminaba en las criptas y los altares, piénsalo otra vez, porque ahora su dominio se está digitalizando. El Vaticano está invirtiendo millones en inteligencia artificial, blockchain, identidad digital y sistemas de confesión virtual. Lo que antes eran rituales presenciales, ahora se están transformando en algoritmos. Pronto, no necesitarás ir a un confesor humano. Una aplicación lo hará por ti. Y con ello tus pecados, tus pensamientos, tus debilidades quedarán registrados en bases de datos que no desaparecen nunca. Piensa en lo que esto significa. Vigilancia espiritual 24/7. Un Dios artificial que no duerme, no olvida y nunca te perdona, a menos que el sistema lo permita. Este no es el futuro, ya es presente. Ya están desarrollando marcos éticos de IA religiosa y protocolos de confesión automatizada. El control del alma, que antes se hacía con campanas, incienso y latín, ahora se hará con sensores biométricos, perfiles digitales y contratos inteligentes, porque la nueva catedral no tiene vitrales ni altares, tiene servidores, pantallas y líneas de código. Llegados a este punto, algo ha cambiado dentro de ti, porque la información no puede ser desleída. Una vez que los velos han caído, la realidad ya no puede ser la misma. Has visto lo que nadie te mostró. Has conectado piezas que el sistema se encargó de mantener separadas. Ahora sabes que el Vaticano no es un templo de fe, sino la sede de la operación de manipulación espiritual más sofisticada de la historia. Que sus símbolos, sus rituales, sus estructuras y sus alianzas no buscan tu salvación, sino tu sumisión. Has visto el salón con forma de serpiente, los altares demoníacos, los rituales disfrazados, los archivos sellados, las criptas ocultas, las alianzas con élites, el control mental, la digitalización de la fe. Y comprendes que esto nunca fue sobre Dios. Fue sobre mantenerte dentro de un sistema del que nunca supiste que eras prisionero. Y ahora que lo sabes, no hay marcha atrás. Eres una anomalía para el sistema, un problema, un destello de conciencia en medio de un mar de programación. Así que sigue, cuestiona, investiga, rompe el velo, porque la verdad siempre fue para los que se atreven. Detrás de las puertas blindadas del archivo secreto del Vaticano, rebautizado como Archivo Apostólico para suavizar su imagen, se esconde una de las colecciones de conocimiento más peligrosas y devastadoras del planeta. No estamos hablando de simples manuscritos religiosos. Hablamos de documentos que pueden derrumbar civilizaciones enteras y alterar la percepción de la realidad espiritual de la humanidad. Más de 50 kilómetros de estanterías repletas de pergaminos, textos prohibidos, grimorios ancestrales, tratados sobre alquimia, astrología, magia ceremonial y registros de pactos con entidades que jamás fueron mencionadas en las homilías dominicales. Aquí no hay evangelización, hay ocultismo puro, conocimiento reservado solo para la casta interna. El acceso es casi imposible. Solo académicos seleccionados, bajo autorizaciones papales y revisiones extremas, pueden consultar algunos documentos y jamás deambular libremente, porque lo que está encerrado allí no es solo historia, es la verdadera narrativa oculta de quien controla el alma humana desde las sombras. Si este archivo se hiciera público, el mundo comprendería que la historia del cristianismo fue editada, censurada y manipulada desde sus raíces. Y lo más perturbador, descubriría que los supuestos enemigos del dogma siempre estuvieron dentro del propio templo. Bajo el mármol reluciente de la basílica existe otra ciudad, una ciudad de piedra, oscuridad
y secretos, una red de túneles, pasadizos y cámaras rituales que no aparecen en ningún mapa oficial ni son mencionadas en los tours para turistas. Antiguos guardias suizos, obreros anónimos y filtraciones de insiders han descrito cámaras subterráneas con configuraciones que no tienen absolutamente nada de cristiano. Altares de piedra con símbolos babilónicos, ídolos que representan entidades con cuernos, alas y formas reptilianas, lugares donde se realizan rituales que jamás serán mostrados al público. Estas estructuras no son simples reliquias arqueológicas, siguen activas, son el corazón operativo del sistema oculto del Vaticano. Espacios diseñados para canalizar energía, realizar invocaciones y mantener la red de control espiritual funcionando a niveles que la mayoría ni sospecha. Lo que hay bajo el Vaticano no es solo historia, es una maquinaria espiritual diseñada para perpetuar la dominación energética sobre la humanidad, una red subterránea donde lo sagrado y lo profano se mezclan, y donde los velos de la realidad se rompen por completo. Detrás de los vitrales, las túnicas y las cruces, hay un culto silencioso al linaje, no al linaje de fe, sino al linaje de sangre. Las élites del Vaticano entienden algo que jamás enseñan en los sermones, que la sangre es el vehículo del poder espiritual y del control sobre las masas. Desde Babilonia hasta Roma, las civilizaciones antiguas entendían que ciertas líneas de sangre portaban lo que llamaban el código divino, y el Vaticano no destruyó ese conocimiento, lo absorbió. La estructura jerárquica de la Iglesia no es democrática, no es espiritual, es una dinastía oculta basada en la continuidad genética de familias que controlan el mundo desde las sombras. Esto explica por qué el Vaticano mantiene alianzas con linajes reales, banqueros internacionales y sociedades secretas. No es teología, es biotecnología espiritual aplicada desde hace milenios, porque quien controla la sangre, controla la herencia energética, las habilidades psíquicas y la capacidad de influir sobre el plano colectivo. Y mientras la humanidad cree que la salvación se alcanza rezando, los verdaderos arquitectos de este sistema saben que el verdadero poder está en la genética, en el ADN espiritual, y por eso hacen todo lo posible para que jamás te enteres. La imagen del Vaticano como una institución anacrónica, ajena al avance tecnológico, es una mentira cuidadosamente construida. Detrás de las bibliotecas y los altares operan laboratorios, centros de investigación y alianzas con entidades científicas de frontera, como CERN y corporaciones de biotecnología avanzada. Su obsesión no es solo con la espiritualidad, sino con entender cómo funciona la realidad misma a nivel cuántico. Desde manipulaciones del ADN hasta experimentos en física de partículas, el Vaticano está inmerso en una búsqueda para descifrar el código fuente de la existencia y con ello rediseñar la conciencia humana. La antigua Torre de Babel no era solo una construcción, era un símbolo de acceso prohibido al conocimiento divino. Hoy, esa torre se ha digitalizado, convertido en colisionadores de partículas, en telescopios como el Lucifer, en sistemas de inteligencia artificial espiritualizada, diseñados no para liberar, sino para reprogramar. Lo que buscan no es a Dios, lo que buscan es el control absoluto de la matriz de la realidad, convertirse en los nuevos arquitectos del universo. Y mientras tanto, las masas siguen pensando que todo esto se trata de rezar y encender velas. La influencia del Vaticano no termina en las iglesias, se extiende a embajadas, oficinas de inteligencia, bancos internacionales y sociedades secretas. Son un Estado soberano con inmunidad diplomática, con acceso directo a la mesa donde se diseñan las políticas globales. Freemasons, Rosacruces, cabalistas, Illuminatis, todos estos grupos tienen vínculos operativos, rituales y estratégicos con el Vaticano. El discurso oficial predica la condena a estos grupos, pero la realidad es otra. Cooperan, intercambian símbolos, conocimientos y estrategias de control social y espiritual.
Este no es un conflicto de fe. Es un tablero de poder donde las piezas son gobiernos, bancos, medios de comunicación y sistemas educativos, y donde el Vaticano opera como el centro espiritual de una red que abarca desde las élites financieras hasta las logias más secretas. La paradoja es brutal. Mientras te enseñan que debes rechazar lo esotérico y oculto, ellos lo practican a puerta cerrada. Mientras condenan públicamente a las sociedades secretas, en privado son sus principales aliados, porque todo es teatro, y el verdadero guión se escribe en la sombra. Nada condiciona más la mente humana que el trauma, y los arquitectos del Vaticano lo saben desde hace siglos. Por eso, muchos de sus rituales están diseñados para generar miedo, culpa y sumisión. No es fe, es programación basada en trauma. Desde imágenes de tortura, crucifixiones, castigos eternos en el infierno, hasta la práctica de la confesión obligatoria, todo es parte de un sistema para fracturar la psique y anclar patrones de obediencia inconsciente. El trauma es la llave que abre la puerta al control absoluto. Esto se refuerza con ciclos rituales desde la infancia. Cada etapa de la vida está ritualizada: bautismo, comunión, confirmación, matrimonio y muerte. No son solo actos espirituales, son códigos de programación que atan al individuo a la estructura emocional y energéticamente, porque un alma traumatizada es un alma obediente. Y mientras tú buscas redención, ellos refuerzan las cadenas invisibles que te mantienen dentro de un sistema que no te libera, te domestica espiritualmente. La verdadera genialidad del sistema no está en lo que te muestran, sino en lo que jamás te permiten ver. El último nivel del engaño es hacerte creer que eres libre, que eliges, que piensas, cuando en realidad tu alma fue codificada desde el primer día dentro de una red invisible de control espiritual. El lenguaje, la simbología, los rituales, la narrativa de culpa y redención, todo funciona como un software implantado en la conciencia humana. Una estructura que te impide conectar directamente con lo divino, obligándote a depender de intermediarios, de rituales, de permisos espirituales que solo ellos pueden conceder. Y mientras tu cuerpo vive en el siglo XXI, tu alma sigue atrapada en una arquitectura energética medieval diseñada para reciclarte vida tras vida, generación tras generación, dentro de los mismos patrones de servidumbre espiritual. La pregunta final es devastadora. ¿Estás dispuesto a romper el código? Porque una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Y el sistema lo sabe y te teme. ¿Y si te dijera que hay casi 2 décadas de la vida de Jesús que permanecen envueltas en sombras y que casi nadie habla de ello? Entre los 12 y los 30 años, los evangelios canónicos guardan silencio absoluto. No hay registros, no hay palabras, no hay testigos, solo un vacío. ¿Dónde estaba el hombre que cambiaría el curso de la humanidad durante esos años cruciales? ¿Por qué este silencio? ¿Qué se oculta tras esta laguna de casi 2 décadas? Este no es solo un enigma teológico, es una herida en la cronología sagrada que ha inquietado a investigadores, teólogos y creyentes durante siglos. Imagina un libro sagrado al que le faltan páginas esenciales. Así se siente este misterio. ¿Acaso se ha omitido algo deliberadamente? La verdad ha sido enterrada bajo los cimientos del dogma. Este documental no es para quienes aceptan todo sin cuestionar. Es para quienes tienen el coraje de mirar más allá del velo, de abrir los ojos y explorar lo que siempre estuvo frente a nosotros, pero nunca fue dicho. A lo largo de los próximos minutos, vamos a viajar por desiertos antiguos, recorrer manuscritos olvidados, visitar monasterios en el Tíbet y revivir teorías suprimidas por siglos. Revelaremos fuentes que no se leen en las misas, que no aparecen en catecismos, pero que han sido preservadas por sabios, viajeros y buscadores de la verdad. Historias que podrían transformar por completo nuestra visión del Nazareno. Y si creías que lo sabías todo sobre Jesús, te prometo que este viaje cambiará tu percepción. Vamos a escarbar en lo prohibido, en lo perdido, en lo que incomoda.
porque la historia no siempre la cuentan los que la vivieron, sino los que decidieron qué debía ser recordado. Así que, si alguna vez te preguntaste ¿y si hubo más?, si sentiste que algo faltaba en los relatos repetidos durante décadas, este es tu momento. Quédate conmigo. Aún estamos comenzando, y lo más revelador está por venir. Pero para entender el misterio de los años perdidos de Jesús, necesitamos mirar más allá de lo que se encuentra en los libros aceptados por la Iglesia. Necesitamos explorar lo que fue escondido, silenciado o etiquetado como herético. Y ahí entramos en un territorio prohibido para muchos: los textos apócrifos, libros antiguos, evangelios olvidados, narraciones que fueron deliberadamente excluidas del canon bíblico en concilios donde no se buscaba solo la verdad, sino el control. Los textos apócrifos, una palabra que no por casualidad significa oculto o secreto, son piezas esenciales para completar el rompecabezas. Imagina por un instante que existan relatos escritos por quienes caminaron junto a Jesús, pero que fueron marginados por no coincidir con la imagen que se deseaba construir. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe describen a un Jesús profundamente humano, sabio, viajero, con enseñanzas que invitan al autoconocimiento, a la búsqueda interior, a la verdad personal por encima de la doctrina impuesta. Estos escritos revelan a un Jesús que no vino a fundar una religión, sino a despertar la chispa divina dentro de cada ser humano. Un Jesús que hablaba en parábolas no para confundir, sino para que solo quienes estaban listos espiritualmente pudieran entender. Y eso, para la jerarquía de poder de la época, era peligroso, muy peligroso. Piensa en esto. ¿Por qué un mensaje de amor, libertad y búsqueda interior sería considerado una amenaza? Porque ese tipo de enseñanza no necesita intermediarios. No necesita templos ni jerarquías, solo necesita corazones despiertos. Y ahí radica el verdadero conflicto: mantener el control de las masas o permitir que cada individuo se convierta en su propio templo viviente. En los textos apócrifos también encontramos referencias a esos años perdidos. Hay menciones de viajes a Egipto, donde Jesús habría aprendido sabiduría ancestral, y a la India, donde se habría encontrado con los Vedas y las enseñanzas budistas. ¿Te imaginas lo revolucionario que sería para la historia de la humanidad aceptar que el Salvador estudió con culturas orientales milenarias? Esa sola posibilidad podría reescribir siglos de creencias. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Muchos de estos textos no fueron perdidos por accidente, fueron escondidos, enterrados, y algunos fueron hallados por casualidad en cuevas, como en el caso de los manuscritos del Mar Muerto o la biblioteca de Nag Hammadi. Estos descubrimientos, hechos en el siglo XX, sacudieron los cimientos del cristianismo tradicional, porque nos mostraron que la historia que conocíamos estaba incompleta. Y tú, que has escuchado la misma historia durante décadas, ¿nunca sentiste que había algo más? ¿Que faltaban piezas? No es una intuición equivocada, es el llamado de la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser redescubierta. Porque estos evangelios alternativos no solo narran otra faceta de Jesús, sino que también revelan cómo fue su relación con sus discípulos, cómo enseñaba en privado, qué pensaba realmente del reino de Dios y, sobre todo, qué secretos compartía solo con los que consideraba listos para comprender. Es como si existiera una versión paralela de la historia, escrita en tinta invisible para el ojo no entrenado. Y ahora, esa tinta comienza a revelarse. Uno de los textos más impactantes es el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente». ¿Cuántas veces escuchaste algo así en una misa tradicional?
Esas palabras, tan profundas y liberadoras, fueron consideradas peligrosas, porque un pueblo que despierta no puede ser manipulado. Un alma que se conecta con su divinidad no se somete. Y entonces, no es de extrañar que muchos de estos evangelios fueran rechazados en los concilios de Nicea y otros donde se decidió lo que debía ser la Biblia, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y mientras tú, como muchos, creciste escuchando solo una parte de la historia, hay quienes han dedicado su vida entera a estudiar estos textos ocultos.